Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos acercamos ya al final del tiempo de la Cuaresma y la liturgia de hoy nos introduce en uno de los misterios más profundos de nuestra fe, la vida que vence a la muerte. Las lecturas nos hablan de vida, pero no de una vida superficial o biológica, sino de una vida nueva, que viene de Dios y que transforma radicalmente nuestra existencia. El profeta Ezequiel nos presentaba una imagen poderosa, un pueblo que se siente como muerto, como encerrado en un sepulcro, y Dios le dice: yo abriré sus sepulcros y los haré salir. No se trata solo de una promesa para el futuro, sino de una acción que Dios comienza en el presente. Dios no se resigna a que el hombre permanezca en la muerte, en el pecado, en la desesperanza. Él es el Dios de la vida. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos ayuda a comprender cómo se realiza esta vida nueva, por el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el Espíritu del Padre. Esto es impresionante, la misma fuerza que resucitó a Cristo actúa en nosotros. Por eso, el cristianismo no es solo una enseñanza moral, sino una vida nueva que se nos comunica desde dentro. Pero es en el Evangelio el que nos muestra este misterio, de forma concreta, personal. Podríamos decir por la narrativa, yo, como les contó el padre que vino la semana pasada, cumplí 28 años de sacerdote, así que imagínense las veces que he escuchado este Evangelio y siempre me atrapa y siempre espero que Lázaro, y me gusta entender las palabras de Marta y de Jesús. Sé que resucitará en el último día. Y Jesús le dice: pero no entiendes que yo soy la resurrección y la vida. Por eso, de alguna manera, es una forma personal, concreta y podríamos decir hasta dramática, porque hay una representación que impresiona también los sentidos de quienes escuchamos la proclamación de este Evangelio. Es contemplar, hermanos, la resurrección de Lázaro, contemplar la luz de Dios, la luz de la vida, que entra en medio de la oscuridad de la muerte. Podríamos decir, en la oscuridad de la fragilidad de nuestra realidad. En este contexto, el Evangelio nos ofrece un detalle muy significativo, cuando los discípulos temen volver a Judea porque querían apedrear a Jesús. Él responde hablando de la luz y del día. Caminar de día es caminar en la luz, es vivir en la verdad de Dios, es avanzar sin miedo porque se está en la voluntad de Dios. Jesús sabe que ir a despertar, como Él lo llama, a Lázaro, significa también acercarse a la propia pasión, a la cruz que ya se perfila en el horizonte. Y justamente en este quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia, por ejemplo en Estados Unidos, cubre las imágenes y las cruces. No es un gesto de ausencia, sino de preparación. Es como si la luz quedara velada por un momento, como si entráramos en una cierta oscuridad que nos dispone a contemplar más profundamente el misterio de la cruz. Cristo camina hacia la muerte, pero no como quien tropieza en la noche, sino como quien avanza en la luz del Padre. Y así también nosotros, aunque la cruz quede cubierta, sabemos que no desaparece, más bien nos invita a buscar la luz
que está en ella, a dejarnos conducir por la palabra de Jesús, porque solo quien camina con Cristo, incluso en medio de la oscuridad, no tropieza, sino que llega a la vida. El relato de la resurrección de Lázaro es profundamente humano. Jesús llega y se encuentra con el dolor de Marta y María. Y ocurre algo sorprendente. Jesús también se conmueve y llora. Dios llora ante la muerte del hombre. Esto nos dice mucho. La muerte no es algo querido por Dios, no es algo indiferente para Él. Dios ha creado al hombre para la vida, para la comunión, para el amor. Por eso, cuando el hombre muere por el pecado o cuando muere biológicamente, cuando la vida se rompe, Dios mismo se conmueve. Y sin embargo, Jesús no se queda solo en la compasión. Él va más allá. Dice una de las frases más importantes de todo el Evangelio: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí está el centro de nuestra fe. Muchas veces pensamos la vida eterna como algo lejano, como algo que vendrá después de la muerte. Pero el Evangelio de hoy, y también una reflexión, estoy leyendo un librito que fue publicado a fin del año pasado, de Benedicto XVI, se llama El Señor nos lleva de la mano, es el conjunto de homilías privadas que dio como Papa emérito, cuando se retiró a vivir en el monasterio en el Vaticano. Y en ese librito, esta reflexión que el Papa Benedicto hace para uno de estos domingos durante el año como el que tenemos hoy, durante el año no, el quinto domingo de la Cuaresma, nos ayuda a entender un poco la dinámica de esta reflexión. Jesús no dice yo daré vida en el futuro, sino yo soy la vida, remarca Benedicto. Es decir, donde está Cristo, allí comienza la vida verdadera. Benedicto XVI lo expresa de manera muy profunda. El hombre está hecho para vivir para siempre. Tiene en sí mismo un deseo de eternidad. Pero este deseo entra en contradicción con la realidad de la muerte. Vivimos con esa tensión. Queremos vivir, amar, permanecer, pero todo parece terminar. Y aquí aparece la respuesta cristiana. La vida eterna no es simplemente una prolongación infinita del tiempo, sino una relación. La vida eterna es una relación, es vivir sostenidos por Dios, podríamos decir, tomados de su mano. El Papa lo dice con una imagen muy hermosa: cuando estamos en la mano de Dios, nuestra vida queda sostenida, incluso más allá de la muerte. Por eso, la vida eterna no depende de la biología, sino del amor. Solo el amor de Dios puede vencer la muerte. La biología también tiene la promesa de la inmortalidad. Creo en la resurrección de la carne, este cuerpo nuestro frágil, que con los años se van apagando como partes de él, las piernas, la vista, el sistema digestivo, a veces la cabecita. Este cuerpo también tiene la promesa de la vida eterna y lo rezamos cada domingo en el credo. Creo en la resurrección de la carne. Pero esta como tal, la promesa de la inmortalidad, no depende de la biología, sino de nuestra relación con Dios. Jesús llega al sepulcro y grita: Lázaro, sal afuera. Esta palabra no es solo para Lázaro, es para cada uno de nosotros, porque todos tenemos nuestros sepulcros, el pecado que nos ata, el miedo que nos paraliza, la tristeza que nos encierra, la falta de fe que oscurece.
Muchas veces vivimos como si estuviéramos muertos por dentro, aunque exteriormente todo parece seguir funcionando. Y Cristo hoy nos dice, sal fuera. Pero hay un detalle importante. Lázaro sale, pero todavía está atado. Entonces Jesús dice, desátenlo y déjenlo caminar. Esto también es muy profundo. La vida nueva comienza con la gracia de Dios, pero necesita un camino, necesita ser liberada poco a poco. Necesita comunidad, necesita acompañamiento, necesita conversión. Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta responde, sí, Señor, creo. Esta es la pregunta que hoy se nos hace a nosotros. ¿Crees esto? Pero creer no es simplemente aceptar una verdad, es entrar en una relación viva con Cristo, es dejar que Él tome nuestra mano. Aquí vuelve la imagen de Benedicto XVI. La vida eterna comienza cuando nos dejamos sostener por Dios, cuando vivimos en su amor. Creer esto es confiar, abandonarse, dejarse conducir. Entonces, ¿qué significa vivir como cristianos? Significa vivir sabiendo que nuestra vida no termina en la muerte, vivir desde el amor que no pasa, vivir unidos a Cristo. Benedicto dice algo muy importante: cuando amamos de verdad, experimentamos ya algo de la eternidad. El amor auténtico tiene algo de definitivo, de indestructible. Por eso, la vida cristiana no es una huida del mundo, la fuga mundi, sino una transformación del mundo desde dentro. Vivir en el amor de Dios es ya participar de la vida eterna. Este Evangelio llega en el momento justo de la Cuaresma. Estamos a las puertas de la Pascua. Y la pregunta es, ¿de qué sepulcro tengo que salir yo? Tal vez de una vida superficial, de una fe tibia, de una relación rota, de una falta de esperanza. Cristo no viene solo a consolarnos, viene a resucitarnos. Queridos hermanos, hoy el Señor nos dice, yo soy la vida, yo puedo sacarte de tu sepulcro, yo puedo darte una vida que no termina, pero hay una condición: creer, dejarnos tomar de su mano. Pidamos hoy con María, la Virgen, la gracia de una fe más profunda. Pidamos salir de nuestros sepulcros, pidamos vivir ya desde ahora la vida eterna. Y como decía Benedicto, que aprendamos a vivir sostenidos por Dios, para que incluso en medio de la muerte nuestra vida permanezca firme en Él.